Bien, Segunda de Crónicas, capítulo 5. Yo voy a leer del verso 1 en adelante. A ver, los niños en silencio, por favor. Dice así la escritura, del verso. Dice: acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata, el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Y entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de la familia de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, que es de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca. Y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima hacia el arca como sus barras. E hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán, los de Jedutún, juntamente con sus hijos, sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Amén, hermano. Cierre sus ojitos, por favor, allí. Y vamos a dar gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, en este lugar estamos, mi Dios, buscando tu presencia, tu rostro, anhelando tu gloria en nuestras vidas. Que tu Espíritu llene cada parte de nuestro ser, puesto que Él es nuestra fuerza, nuestro poder. Señor, en ti esperamos, aquí estamos, Señor, creyendo, mi Dios, que como está escrito en tu palabra, tú llenarás nuestras vidas de tu Santo Espíritu, Señor. Que tu deseo es que seamos llenos de poder, es que seamos llenos de ti, Padre, que tengamos una comunión perfecta contigo. Padre, te pedimos que lo hagas posible, que llene nuestra vida de tu gloria, que llenes esta casa de tu gloria y que tu presencia reine y permanezca en este lugar. Te damos alabanza, honor a ti, Señor, porque tú lo mereces todo, mi Dios. Te honramos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, por lo cual te pedimos, hónranos, Señor, con tu presencia. Gracias te damos, Padre. Señor, al predicar tu palabra, te pido que tu Espíritu nos enseñe, Señor, y derribe todo argumento humano del enemigo de nuestras vidas, y que solo venga tu revelación a nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén, amén. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Bien, hermano, en esta noche continuamos hablando acerca de la presencia de Jehová. Amén. La presencia de Jehová. Cuando hablamos de la presencia de Jehová, hermano, hablamos de la gloria de Dios. Amén. Pero hay un término, yo iba a decirle un término en la Biblia, en realidad no está en la Biblia, pero hay un término, hermano, tal vez usted lo habrá escuchado alguna vez, que se utiliza para definir la gloria, y es la Shekinah. Y vamos a hablar en este día acerca de eso. Tenemos Segunda de Crónicas, amén, 5,
1 al... ¿Hasta dónde leímos? 14. Ustedes ven el verso 13 y 14, son los versos que más impactan, amén. Recuerden que todo estaba listo para dedicar el templo, para llevar el arca, para inaugurar el templo del Señor, amén, hermano. Todo estaba listo para la inauguración, había los sacrificios, estaba la música, los cantores, la fiesta estaba lista. Faltaba, ¿qué cosa, amados hermanos? Solo la presencia del invitado especial que era Dios, amén. Cuando ya todo estaba listo, el arca en su lugar, los cantores listos, empezaron a ministrar. Y recuerda, amados hermanos, porque esto lo va a ver en algunas partes de la Biblia, incluso hay un cantor que sacó una alabanza y él habla acerca de que cuando alababan los hombres en el pasado al Señor solo decían: Jehová, porque tu misericordia es para siempre, porque tú eres bueno, amén. Y aquí en este momento ellos están alabando al Señor de esa manera, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, amén. No solo lo decían, lo estaban cantando, estaban ministrando delante del Señor, y mientras ellos cantaban, sonaban los instrumentos, amén. Iban subiendo de a poco, la alabanza, la adoración iba subiendo en intensidad. Y en el momento en que estaban ministrando al Señor, dice la palabra, de repente la casa se llenó de una nube. La casa de Jehová se llenó de una nube, y dice, y sucede que no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, no podían estar de pie, no podían seguir tocando, no podían seguir alabando, porque la nube era la gloria de Jehová que había llenado el templo, la casa de Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos anhelan esa presencia del Señor en su vida? Que la gloria de Jehová llene este lugar, que la gloria de Jehová llene su vida, hermano. Que la gloria de Jehová llene nuestros hogares, amén. A ver, los niños, dije que no los quería oír. Gabriel y Luis, no quiero oírlos. Silencio. La gloria de Jehová llene nuestras vidas, hermano. Ese es el deseo que corre por toda la Escritura, es el deseo de Dios, hermano. Quiero que lo sepa primero, es el deseo de Dios. Cuando los hombres llegamos a conocer al Señor, y no solo que lo conocemos, sino que cuando después de conocerlo llegamos a aprender a ser adoradores de Dios, amados hermanos, aprendemos a apreciar, a desear y a anhelar la presencia de Dios. Usted se acuerda de Moisés. Moisés llevaba un pueblo grande, ¿no es cierto? Moisés llevaba un pueblo grande consigo, pero era fue Moisés que le dijo al Señor: yo quiero ver tu gloria. ¿Pero es cierto? De todo el pueblo fue Moisés, porque Moisés había aprendido a estar en la presencia de Jehová. Usted se acuerda que Moisés subía al monte 40 días, no importaba, se perdía, no era que él lo contaba. No era que él decía: hermano, quédense aquí, voy a subir 40 días, voy a estar en ayuno y en oración, el ungido de Jehová. No, voy a romper sus cadenas, hermano, para que sean libres. No, él simplemente subía a estar con el Señor, a adorar. Él no estaba contando los días. Cuando bajaba se daba cuenta que habían pasado 40 días. Amén, hermano. Es como cuando nosotros vamos a oración, usted no esté contando los minutos y me voy a postrar 5 minutos delante del Señor. No, ay hermano, vamos a orar 1 hora, ¿no es cierto? Y antes de la hora, antes de los 10 minutos ya nos levantamos. No, nosotros decimos: voy a adorar al Señor, voy a ministrar al Señor, voy a entrar en su presencia, ¿verdad? Y cuando nos encontramos con la presencia del Señor, el tiempo pasa volando, decía una vez un predicador. Y usted se levanta alivianado, se levanta lleno, se levanta con esperanza, se levanta con fortaleza. Y cuando ya se levanta se da cuenta del tiempo que ha pasado. Pero usted no lo estaba contando. Ese es el punto al que nosotros debemos llegar como adoradores. No estar contando los minutos y el tiempo que vamos a estar con el Señor, sino simplemente entregarnos a estar con el Señor. Amén, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos glorifican su nombre? Bien, les hablaba de esta palabra, la palabra Shekinah. La iglesia la conoce, me refiero a la iglesia. Incluso hay iglesias que se llaman Shekinah, no sé si usted alguna vez ha visto, yo sí he visto. Y cuando se habla de la gloria de Dios se dice la Shekinah. Pero ¿de dónde sale ese término, amados hermanos? La palabra, escúcheme, le voy a leer algo. La palabra es una palabra hebrea, así que si nosotros la buscamos en la Biblia no la va a encontrar. Es una palabra hebrea, amén. Dice que por ser un término rabínico no aparece en la Biblia. Se encuentra en la terminología, o sea, en el habla, en el lenguaje de los hebreos. Es una palabra que ellos utilizan para describir. Cuando quieren hablar de la gloria, de la presencia de Jehová, dicen la Shekinah. Amén.
Entonces es un término rabínico, no aparece en la Biblia, se encuentra en la terminología hebrea en la forma del verbo shakan, que significa permanecer. Por eso cuando hablamos de la gloria de Dios, amados hermanos, encontramos en la Biblia que la gloria de Dios puede estar en un lugar. Pero recuerde que hace unos días pasados hablamos que la gloria de Jehová abandonó el lugar. Amén. Cuando hablamos de la gloria de Jehová, nosotros anhelamos que la gloria de Jehová permanezca, ¿no es cierto? Que esté con nosotros, que no nos deje, que no nos abandone. Es lo que Moisés le expresó al Señor. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Amén, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Permanecer. O también significa morar. Permanecer o morar. Shekinah significa permanecer o morar. ¿Te has escuchado esa expresión en la Biblia cuando dice habite Cristo en nosotros? ¿O que Dios quiere habitar en nuestros corazones? ¿O que el Espíritu quiere habitar en nosotros? Porque nosotros somos templo y el Espíritu es la gloria de Dios. Él quiere morar, quiere permanecer, ¿verdad? Nosotros debemos hacer que eso sea posible, que la gloria de Dios permanezca en mí, que no haya cosa alguna que la ahuyente, que haga que se vaya, que esta gloria sea traspasada. ¿Se acuerda del término Icabod, del cual leímos en la Biblia? La gloria de Jehová ha sido traspasada, ha sido quitada de nosotros, amén. Entonces debemos procurar que la gloria, que la presencia, que el Espíritu de Dios permanezca. La palabra Shekinah se refiere a la presencia o cercanía de Dios a su pueblo. Amén, hermano. Dios está. Y se da cuenta que a veces nosotros decimos, ¿dónde está Dios? Los niños dicen, Dios está en el cielo. Pero ¿qué nos dice la Escritura a nosotros? Que Dios está con nosotros. Amén, hermanos. Dios está con nosotros. Si nosotros podemos decir, Dios está en este lugar. Amén. Entonces la palabra Shekinah traduce eso como la presencia o la cercanía. La palabra cuando hablamos de cercanía, no solo hablamos de que Dios está aquí, sino que Dios está a favor nuestro. Dios puede estar en todo lugar, pero no está a favor del pecador, o sea, no está cercano de él, está lejos. El corazón está lejos de Dios, Dios está lejos de él. Pero a nosotros que hemos sido salvados por Jesús, Dios está cerca de nosotros, amén. Su favor está para con nosotros. Dice, aparece en el Targum, la versión aramea de los libros del Antiguo Testamento, y la Mishnah, que es la parte más antigua del Talmud. Estos son libros hebreos, y en la Agadá, la porción no legal de la literatura rabínica. Un ejemplo extraído del Targum de Onkelos muestra que el término Shekinah se usa en una versión de un texto hebreo en Deuteronomio capítulo 12, verso 5. Anótelo. En Deuteronomio capítulo 12, verso 5. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 12, verso 5? Dice así la Escritura. Capítulo 12, verso 5. Dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiera de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Amén. ¿Qué dice aquí? En Deuteronomio 12:5 las palabras nombre, subráyelas, y habitación han sido traducidas por la palabra Shekinah. De manera que el texto dice así, o diría así, el lugar que Jehová vuestro Dios escogiera de entre todas vuestras tribus, para poner allí su Shekinah, dentro de la casa de su Shekinah, allí lo buscaréis. Amén, hermano. Dice en la Mishnah producida, la palabra Shekinah aparece solo 2 veces, y una de las cuales constituye una declaración muy interesante. En una ocasión aparece ¿dónde? En Mateo capítulo 18, verso 20, un verso que usted y yo lo conocemos y lo repetimos muchas veces. Mateo capítulo 18, verso 20. ¿Qué dice en Mateo capítulo 18, verso 20? Dice así la Escritura, verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice, si 2 se sientan juntos y pronuncian las palabras de la ley entre ellos, la presencia divina, la Shekinah, está entre ellos. Entonces, cuando nosotros expresamos esas palabras, si están 2 o 3 en mi nombre, declaradas por el Señor, allí estoy yo. Estamos hablando de que allí está ¿qué?
la gloria de Dios, la presencia del Señor, el Espíritu de Jehová, la Shekinah. Amén, hermano. La gloria de Jehová, bendito sea el Señor. Bien, ahora lo voy a llevar, amados hermanos, por un recorrido, especialmente en el libro de Éxodo, porque ahí nos habla mucho acerca de la gloria de Jehová y la Shekinah. Vamos a ver la gloria de Dios a través de la Biblia. En el libro de Éxodo, la gloria del Señor se describe como la nube de Jehová. Amén. Mire Éxodo capítulo 19, lo va anotando, capítulo 19, verso 9 al 6. Éxodo. Es para que me escriban. Así se escribe. Ya, con el 19. Justito. 9 al 6. Éxodo 19, el verso 9 al 6. ¿Qué dice la Escritura? Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado, sateado, sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Amén. Jehová viene en nubes de gloria. Cuando nosotros encontramos la representación de la nube, especialmente en el libro de Éxodo, ¿no es cierto? ¿Se acuerda de las hermanitas cuando cantan la canción acerca de que el Señor acompañaba al pueblo de día, ¿qué? En forma de nube, ¿no es cierto? Y de noche en columna de fuego, ¿verdad? ¿Eso qué era, amados hermanos? Eso era la gloria de Jehová. Era la Shekinah, la presencia de Dios que estaba con el pueblo y a favor del pueblo. Amén. Estaba para defenderlo. Esa gloria fue la que abrió el mar rojo. Esa gloria fue la que los defendió de los egipcios. Esa presencia de Jehová fue la que los sacó de Egipto hacia la libertad. Y cuando los llevó al monte Sinaí, se les presentó, por decirlo cara a cara. Bueno, a Moisés se le presentó cara a cara, al pueblo dice que se le presentó la nube espesa con trueno, fuego. Imagínense esa imagen, relámpagos en la montaña y la voz que salía, y ellos oían, y dice que el pueblo estaba, ¿qué cosa? Temblando. Porque la gloria de Jehová era algo serio. Amén. Incluso el Señor le dijo: santifíquese, a tal punto que ni siquiera tomen mujer en estos 3 días. Amén. Que lleguen santos, puros delante del Señor. Amén. Éxodo 14. Éxodo 14. Vamos a ir un poquito más atrás. Verso 19. ¿Qué dice? Verso 19 al 20. Dice así la Escritura: Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Escuchen. Cuando Israel fue sacado de Egipto, dice la Escritura, usted ha leído, conoce la historia, los egipcios, Faraón dice que se arrepintió de haberlos dejado libres, ¿verdad? Y los persiguió con sus ejércitos y los alcanzaron cerca de la orilla del Mar Rojo. Cuando ya el pueblo vio que estaba alcanzado, entonces dice que salió Jehová en defensa de ellos. La columna de nube que los acompañaba en el día, esa columna que se transformaba en columna de fuego por la noche, dice que la columna se puso entre los ejércitos de Faraón y entre el pueblo como una barrera y no permitía que los egipcios alcanzaran al pueblo. Amén.
y Jehová los defendía como una barrera de poder. Y dice que en la nube había un ángel, el ángel de Jehová. Escuche, y esto es maravilloso, amados hermanos. Cuando las plagas de Egipto cayeron en Egipto, cuando los juicios de Dios cayeron en Egipto, escúcheme, cuando cayó la plaga de las tinieblas, dice que vino unas tinieblas espesas sobre todo Egipto, ¿verdad? Y no podían ver, dice que era tanta la tiniebla que se chocaban los unos con los otros, se tropezaban, pero dice que en el lugar donde habitaba Israel, allí en ese pedacito, allí había luz. Imagínense el poder. Ahora mire esto. Ellos están acá en la orilla del mar, están los egipcios persiguiéndolos, la nube los está separando, y dice que para el pueblo era luz, y para los egipcios era tinieblas. Escucha, vuélvelo a leer, el verso 20. Dice, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos. Pero alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Imagínense ese poder de Dios de convertir una nube que tiene dos caras. De un lado es oscuridad y tiniebla, y del otro lado es fuego y luz que alumbra al pueblo. Amén, hermano. Imagínense ese poder de Dios. Imagínense usted lo poderosa que es la gloria de Jehová, y mucho más cuando pelea por su pueblo. ¿Usted sabía que Jehová es capaz de todo por pelear por su pueblo? Una vez escuchaba a un predicador, no había caído en cuenta en esto, pero dice que cuando los egipcios perseguían a los israelitas, dice que Jehová, así dice la escritura, que Jehová, así como cualquier muchacho travieso va y le sacaba los pernos a las llantas, de tal manera que los carros se desbarataban y las llantas salían volando. No había caído en cuenta en eso, y el predicador lo contó, y entonces fui a leer a ver si era cierto, y era cierto. Dice que Jehová sacó los pernos y las llantas salían volando, los carros se desbarataban y los caballos salían corriendo, y ellos no podían perseguir al pueblo, porque Jehová estaba a favor del pueblo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a ver Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24, versos 15 al 18. Dice así la escritura. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová, escuche, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. La presencia de Jehová, amados hermanos, la gloria de Jehová, dice que era una nube espesa, pero que la apariencia de Jehová era como un fuego abrasador. Usted se acordará, amados hermanos, usted ha leído en Apocalipsis, cuando Juan ve el rostro del Señor glorificado. ¿Cómo es su rostro? Dice que es como fuego sus ojos, amén. Como un fuego que consume, un fuego abrasador, porque refleja la gloria, la presencia de Dios. Amén, hermano. De la misma manera Moisés dice que la apariencia de Jehová, la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Y este fuego estaba en medio de la nube, y la nube con fuego dice que cubrió todo el monte. Y el pueblo veía eso temeroso desde abajo, y decía: Moisés, anda tú nomás, nosotros aquí te esperamos. Y Moisés subió al monte, y dice que estuvo 40 días, imagínense. No estuvo 40 días de ayuno, hermano. A veces nosotros vemos, ay, Moisés, 40 días de ayuno, y cuando el pueblo pecó, Moisés volvió a subir 40 días más. Uy, ay, ay. No veamos eso. Veamos el deleite de Moisés en la presencia de Jehová. Las cosas, hermano, mientras Moisés estaba en la presencia de Jehová, Moisés estaba recibiendo revelaciones del cielo. Los ojos, el entendimiento de él estaba siendo abierto. Él estaba viendo la gloria de Dios, estaba viendo el templo de Dios en el cielo. Y el Señor le mostraba los esquemas y le mostraba detalle a detalle. Y decía a Moisés: así quiero que haga mi templo, así quiero que haga mi tabernáculo. Acuérdense que después el Señor le dice: acuérdate, hazlo igualito como lo viste en el monte. Amén. Porque en el monte Moisés recibió revelación. Él no estaba en el monte, hermano, estaba en la gloria, en la presencia de Dios, ahí tocando las faldas del Señor. Así que no veamos las horas, los días de ayuno, sino el deleite de Moisés en la presencia de Jehová. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor?
a su nombre. La nube es la gloria de Jehová. Y cuando decimos, Señor, que venga tu gloria, y el Señor empieza a pasearse y empieza a vibrar todo el lugar y empieza a sacudir la vida, porque la nube de Jehová ha llegado, hermanos. Amén. Vamos a ver Éxodo capítulo 33. Capítulo 33. Y vamos a ver del verso 7 al verso 11. Dice así la Escritura. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Amén, hermano. Escuchen. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo, amados hermanos? Un encuentro con la gloria de Dios. Aquí vemos a Moisés entrando al tabernáculo, llegando al lugar santísimo, delante del arca. Dios le había dicho que allí, en el arca, amados hermanos, sobre el arca, sobre la caja del arca, había como un platón, una cosa así que se llamaba el propiciatorio. Allí en el propiciatorio se derramaba la sangre que era de expiación. Amén. Y el Señor le dice a Moisés, Moisés, de sobre la sangre que está en el propiciatorio, yo te me revelaré. Desde allí te hablaré. Así que cuando tú quieras conversar conmigo, ya no estaban en el monte, ahora estaban en el tabernáculo. Cuando tú quieras hablar conmigo, cuando yo te diga, Moisés, ven, quiero hablar contigo, tú tienes que ir a ese lugar, ahí, postrarte bajo el propiciatorio, y de ahí yo me revelaré a ti. Espiritualmente, hermanos, hablando, nosotros también estamos bajo el propiciatorio, porque hay una sangre que fue puesta en el propiciatorio. No es sangre de macho cabrío, no es de toro, no es de animales, la sangre preciosa del Señor, que fue puesta en el altar, en el arca del templo de la presencia de Dios. Y ahora nosotros podemos venir, dice el libro de Hebreos, podemos venir gracias a esa sangre, gracias a Jesús, postrarnos en su presencia en cualquier lugar, orar y decir, Padre, aquí estoy. Así que cuando usted vaya a orar, hermano, preséntese y diga, Señor, yo quiero que tú escuches mi oración, porque tú lo has prometido en tu palabra. Tú dijiste, por esa sangre, de allí, gracias a esa sangre, yo me revelaré a ti. Yo vengo, Señor, por esa sangre preciosa que se derramó por mí. Esa sangre que está en el propiciatorio, yo vengo para que tú te reveles a mi vida y me hables. Amén, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? No vayamos a Dios solamente a decir, Señor, aquí estoy, quiero pedirte esto. No. Vayamos de manera ordenada y decir, Señor, esa sangre fue derramada por mí. Y gracias a esa sangre yo tengo acceso al trono de la gracia. Amén. Yo tengo acceso al trono de la gracia. Porque cuando nosotros repetimos eso, ¿sabe lo que pasa, amados hermanos? Avergonzamos al enemigo. Ese que está hablando en nuestra mente y en nuestro corazón y dice, ¿tú qué vienes a hacer aquí? Dios a ti no te escucha. Dios a ti no te responde. Ni ores, ni clames. Pero nosotros venimos y decimos, no, yo tengo la llave. El Señor me ha dado acceso al trono de la gracia para hallar gracia, dice la Escritura, para el oportuno socorro. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? ¿Cuántos dicen amén? Así que la oración, amados hermanos, es un encuentro con la gloria de Dios. Y nosotros debemos apreciar. Recuerden que hace unos días le dije, hermano, es necesario que levantemos un altar de oración en nuestra casa. Es necesario que haya un altar de oración en nuestra casa. Todos los grandes hombres de Dios construían su casa y ahí en su casa tenía un altar para el Señor. Abraham tenía un altar para el Señor, amén. Isaac tenía un altar para el Señor. Jacob tuvo un altar para Dios. Job tenía un altar. Acuérdense que Job dice todos los días sacrificaba por él y por sus hijos. Tenía un altar. Ya nosotros no sacrificamos animales, pero Pablo dice que hay un altar espiritual y debemos llevar un sacrificio. Y ese sacrificio somos nosotros, que debemos presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable, delante de Dios. Amén, hermano. Por eso debe haber un altar de oración en nuestro hogar y debemos acudir todos los días.
si es posible en la mañana y en la noche, pero debemos acudir todos los días a ese altar. Y ahí en ese altar, hermano, ahí nos encontraremos con el Señor. Ahí hablaremos y recibiremos revelación. Ese altar es un encuentro con Dios. Yo quiero que usted lo entienda, porque si usted insiste, amados hermanos, yendo en oración en su altar, usted se va a encontrar con la presencia del Señor. Literalmente, amados hermanos. A mí me agrada pensar en la experiencia de Isaías. En Isaías capítulo 6 dice así el título, visión de Isaías. Isaías ve la gloria de Dios. ¿Pero qué estaba haciendo Isaías, hermano? Isaías estaba yendo a orar como todos los días. Él iba a su oración cotidiana y en esos días estaba pasando un momento de aflicción, dice la Escritura. Había muerto un rey y él lo amaba mucho y su corazón estaba dolido. Estaba en aflicción, estaba en angustia y fue a postrarse delante del Señor a orar. Y dice que en el momento que él se postró, dice que sus ojos fueron abiertos y vio la gloria del templo de Jehová. Y ahí fue cuando dijo, ay, Dios mío, yo soy un hombre común que habita en medio de un pueblo de labios inmundos y mis ojos han visto la gloria del Señor. Era un día común, hermano, en el que Isaías se acercó a orar y de repente tuvo una visión de la gloria de Dios. De la misma manera nosotros, si vamos todos los días, insistimos, en un día común, nuestros ojos pueden ser abiertos y podemos recibir una bendición de ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la oración es un encuentro con la gloria de Jehová. La gloria de Dios no solamente la encontramos cuando nos reunimos en la iglesia, cuando estamos 2 o 3 en su nombre, sino cuando vamos al trono de la gracia en oración. Amén. Aleluya. Éxodo, capítulo 34, verso 1. Capítulo 34, verso 1 al verso 6 dice: y Jehová dijo a Moisés, capítulo 34, aquí el hermano Luis está anotando para que ustedes vean, verso 1 al verso 6. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí. Y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés le hizo 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. El verso 8 dice que Moisés apresuradamente bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Por qué? Porque estaba ante la presencia de Jehová, ante la gloria de Dios. Estaba viendo la gloria del Señor, la presencia que él tanto había anhelado, que tanto le había pedido: Señor, si he hallado gracia delante de ti, quiero ver tu gloria. Amén, hermano. El mismo deseo debe haber en nuestro corazón. Señor, si he hallado gracia delante de ti, déjame sentir tu presencia, déjame ver tu gloria, que tu presencia esté conmigo, que no sea parte de mí. Ese mismo deseo debe haber en nosotros, amados hermanos, ese hambre, ese deseo por Dios, ese anhelo por la presencia del Señor. Amén. Aquí, amados hermanos, como les decía, Moisés era un adorador de Dios. Y cada que Moisés se acercaba a la presencia del Señor, Moisés recibía revelación de Dios. Ya había recibido la revelación del tabernáculo, todos los detalles, todo el ministerio. Ahora Moisés está recibiendo una revelación más grande, la misma revelación de la persona de Dios. Señor, yo quiero verte, le dijo. Y el Señor le dice: hombre alguno no puede ver mi rostro y seguir con vida, pero pasaré mi gloria por delante de ti, le dijo el Señor, y verás mis espaldas, y proclamaré mi nombre y mi grandeza, amados hermanos. Amén. Yo quiero que usted entienda, y en algún momento usted tiene la oportunidad, lea toda esta proclama de Dios, pero cuando Dios dice que empieza a pasar, no era que el Señor decía: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso. No, era una proclama, dice. Dios con voz fuerte, imagínense la voz de Dios. Dice la Escritura que la voz de Dios es como la muchedumbre de las aguas, amén.
Entonces Jehová proclamaba con voz fuerte y decía: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Y mientras proclamaba, ¿qué pasó? El corazón de Moisés fue sacudido, se lanzó al piso y adoró, porque era la misma presencia de Jehová. Recuerde que nosotros amamos al Señor, debemos adorar al Señor, pero a la misma vez dice la Escritura que debemos temer delante de la presencia del Señor. Amén. Debemos temer porque el Señor dice que ama a aquellos que temen y que tiemblan delante de su presencia. Amén, hermano. Ver Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40, versos 33 al 38. Al 38, dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. Estaba terminando el tabernáculo, miren, y era la inauguración del tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella no se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en toda su jornada. Quiero que ponga atención en esto, amados hermanos. Es similar a lo que leímos en Crónicas. Cuando Salomón inauguró el templo, dice que la nube de Jehová llenó la casa. Y los sacerdotes no podían ministrar, no podían estar de pie. Cuando Moisés inauguró el tabernáculo de reunión, pasó lo mismo. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo y Moisés no podía entrar porque la gloria de Jehová había llegado con todo su poder. Y no podía estar Moisés ahí. Amén. La gloria del Señor, ¿qué está sucediendo en estos dos lugares? Que la gloria del Señor se está estableciendo, está llegando para quedarse. Por eso llega de esa manera, así tan fuerte, de una manera poderosa. Es lo mismo que sucedió en Pentecostés, cuando llegó el Espíritu, llegó con estruendo, llegó con fuego, ¿no es cierto? Llegó con aclamación, llegó con bulla, llegó para quedarse, para establecerse. Se derramó sobre todos los que estaban en ese lugar. Y me llama la atención, ¿usted se acuerda que nosotros hasta lo cantamos y decimos que cuántos estaban en el aposento alto, dice la Escritura? 120, ¿no es cierto? ¿Y cuántos estaban ministrando? ¿Cuántos leímos antes, si se dieron cuenta? En Crónicas. ¿Cuántos estaban ministrando? 120, dice la Escritura. Ya mismo lo vuelve a leer en Crónicas. Habían 120 ministrando y la nube llegó y se estableció. La presencia de Dios llega y se establece. Usted sabía que el número 12 es el número de reino. Usted sabe que Dios viene con su reino. Puede ser por eso, no lo sé. Pero sí me llamó la atención darme cuenta de esa similitud. Amén. Además de eso, amados hermanos, una vez que la nube se estableció, y esto lo digo para nosotros porque nosotros, ¿cuántos anhelan la presencia de Dios? ¿Cuántos anhelan que el Señor se establezca en este lugar? Que venga el Espíritu y que nos guíe en todo. Amén. Pero cuando la nube se establece, hermanos, cuando la gloria de Dios se establece, cuando la presencia de Dios llega para quedarse, requiere de su pueblo obediencia, amados hermanos. Obediencia. Aquí cuando la nube llegó, dice que la nube decía cuándo tenían que irse y cuándo tenían que parar. Y el pueblo tenía que obedecer. Si la nube se levantaba, decía, ha llegado la hora de movernos. Y si la nube se detenía, decía, ha llegado la hora de sembrarnos aquí. Amén, hermano. Eso se llama obediencia. Dios los estaba entrenando para que aprendieran a obedecerle antes que llegaran a la tierra prometida. De la misma manera, amados hermanos, cuando la gloria de Dios llega, cuando empieza a llegar la presencia de Dios, requiere obediencia. Si nosotros no obedecemos, la gloria de Dios se va, es traspasada, es quitada. En medio de un pueblo desobediente no puede estar el Señor. Requiere obediencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ver uno más ahí en Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, verso 1 y 2. Levítico capítulo 16, verso 1 y 2.
Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Amados hermanos, cuando la nube de Jehová llega, cuando la gloria llega, también viene con juicio sobre el pecado. Y eso debemos entender y ser claros. Amén. Cuando el Señor llega a un lugar y se establece, si hay pecado, el Señor lo juzgará. ¿Ustedes se acuerdan de aquella porción de la Escritura en el libro de Hechos, en el capítulo 5? Le invito a que lo lean, todo el capítulo 5, los primeros 10 versos. La historia de Ananías y Zafira. El Espíritu Santo había llegado a la iglesia para establecerse como el regente, ¿verdad? Y el Espíritu Santo era el que comandaba la iglesia. Y de repente Ananías y Zafira, ¿qué pasó? Mintieron al Espíritu. ¿Y qué sucedió, amados hermanos? Murieron, porque la presencia de Dios trae juicio sobre el pecado. El juicio de ellos fue morir, y eso sucedió en el Nuevo Testamento. Y nosotros diríamos, no, Jehová, ya en los tiempos de la gracia ya no hay muerte. Sí lo hay. Cuando el hombre peca directamente contra la gloria de Dios, contra el Espíritu Santo, viene juicio de parte del Señor. Puede venir la enfermedad, como dice Pablo cuando habla en 1 Corintios capítulo 11, que leemos de la Santa Cena. Dice que algunos están enfermos y algunos han muerto por la desobediencia. Amén, hermano. Entonces, una pregunta, ya que hemos hablado de la nube, ¿por qué la nube? Vamos a 2 Crónicas, capítulo 6, ahí donde estábamos leyendo. 2 Crónicas, capítulo 6, verso 1, dice: Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. ¿Está leyendo bien, hermano? Amén. Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Cuando yo leí este verso, lo comparé, ahí dice en Primera de Reyes capítulo 8, verso 12, para ver si no decía otra cosa ahí, pero dice lo mismo. Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad, y me quedé pensando, pero ¿cómo es esto? Si la Biblia dice que el Señor habita donde hay luz inaccesible. Entonces yo dije, quiere decir que donde está el Señor hay una luz resplandeciente que no se puede ni entrar. Pero aquí la Escritura dice que Jehová habita ¿en dónde? En la oscuridad. ¿Y cómo es posible entonces? ¿Está el Señor en la luz inaccesible o está el Señor en la oscuridad? Amén. Segunda de Samuel capítulo 22, vamos a leer. Segunda de Samuel capítulo 22, verso 2. Anote del verso 2 al 14, pero vamos a leer Segunda de Samuel capítulo 22, y usted anote del verso 2 al 14, pero vamos a leer este verso que dice aquí. El verso 12 dice: puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí. Está hablando de Dios. Oscuridad de aguas y densas nubes. Una vez más dice, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Aquí está hablando, David está hablando de Dios. Este es el Salmo 18. Usted lo encuentra en el Salmo 18 y dice lo mismo. Ha puesto el Señor oscuridad y tinieblas para cubrirse, para esconderse. Vamos a ver Job capítulo 26. Job capítulo 26. Dice la Escritura en el verso 9. Dice así la palabra. Él, hablando de Dios, Él encubre la faz de su trono y sobre Él extiende su nube. Él encubre la faz de su trono y sobre Él extiende su nube. Y una vez más en Salmos capítulo 97, Salmos capítulo 97, uno más. Hay algunos más, pero ya no quise notar más. Verso 1 al 5 dice: Jehová reina, regocíjense la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor, su relámpago alumbrará el mundo, la tierra vio y se estremeció, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. ¿Por qué la nube?
Porque mediante la nube, amados hermanos, mediante todas estas cosas, Jehová esconde su presencia, su gloria. En primer lugar, porque Él estableció a Moisés, ningún hombre verá mi rostro y vivirá. Así que en primer lugar lo hace por misericordia, por gracia, para que Jehová pueda estar con nosotros y no tengamos que morir a causa de eso. Amén. Acuérdense lo que Isaías dice: ay de mí, soy muerto, mis ojos han visto al Señor. Él pensó morir, amén. Pero dice la Escritura que el Señor está encubierto por las nubes, en la oscuridad, en las tinieblas. Amén. Además de eso nos enseña, amados hermanos, que el Señor está oculto, no porque se esconde de nosotros, sino para que nosotros le busquemos. No porque el Señor está perdido, sino para ver quién en verdad desea encontrarle. Amén, hermano. Usted sabe que a veces si uno le pone fácil, le pone todo fácil a alguien, no lo valora. Pero cuando es difícil hallar algo, cuando usted lo encuentra, entonces lo valora. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros valoremos su presencia, su gloria, su amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos rápidamente a Segunda Crónica, vamos terminando. Segunda Crónicas. Segunda Crónicas, capítulo 7. Capítulo 7 del verso 1 al 3. Ahí en Segunda Crónica, donde leímos antes, en el capítulo 5, en el verso 12, donde dice los 120, dice al final, dice, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Y cuando ellos sonaban las trompetas, vino la gloria. Pero en el capítulo 7, vamos a ver, Salomón trajo el arca. Cuando empieza la inauguración y empieza el cántico, la adoración, viene, dice, una densa nube llena el templo y no podían ministrar. Pero luego de esto, en el capítulo 6, dice que Salomón empieza la dedicación, empieza a dar su discurso y una oración. Escuche, empieza a orar, a hacer un pacto con Dios. Cuando termina esta oración, en el capítulo 7, póngame atención, vamos terminando, verso 1. Dice, cuando Salomón acabó de orar, esto me impactó realmente, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Se da cuenta, hermano? Cuán glorioso, cuán maravilloso. Yo había leído la escritura, escúcheme acá, y yo pensaba que el único que había hecho descender fuego del cielo era Elías, el profeta, que había orado y descendió fuego del cielo y consumió los sacrificios. Pero cuando leí esto, dice, Salomón terminó de orar y descendió fuego de los cielos. Solamente Elías y Salomón han hecho descender fuego de los cielos, amados hermanos. Nadie más. Y todo por una oración, por una dedicación, por un compromiso, un pacto. La gloria de Jehová llegó para quedarse. Ya la nube había llenado el templo, pero luego de la oración viene con más poder. Desciende fuego del cielo, desciende el Espíritu. Usted sabe que el fuego es lo que nos aviva, hermano. Cuando nosotros estamos en aflicción, cuando estamos desanimados, cuando estamos así medio apacados y esas cosas, ¿verdad? La Escritura dice, no dejéis que se apague el fuego en tu interior. De repente llegamos aquí todos desanimados y no queremos, pero si nosotros venimos y nos postramos y decimos, Señor, estoy desalentado, ayúdame. Necesito que tu presencia me toque, que tú me animes, que tú me levantes. Y yo lo he sentido, amados hermanos, yo lo he experimentado al venir, postrarnos delante del Señor, y el Señor de repente reacciona y responde a la oración, y uno siente que un calor desciende por todo el cuerpo y se levanta activado. Amén. Eso es la vida del Espíritu Santo obrando. Eso es un poder sobrenatural. ¿Cómo es posible si usted viene agotado, cansado, todo el día bajo el sol trabajando? No quiere, no tiene ánimo de nada, y de repente se postra y viene el fuego del Señor y lo toca y lo enciende. Amén. Ese es un poder sobrenatural. Es la gloria de Jehová que toca nuestro espíritu y nos inspira vida. Amén. ¿Qué más dice? Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo una vez más, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Cuando la presencia del Señor llega, ¿qué nos queda, amados hermanos? Postrarnos, humillarnos y dar gracias al Señor por su amor. Amén. Y dar gracias al Señor por todas las maravillas que Él hace por nosotros. Quiero terminar esto con un verso
No lo busque, anótelo si quiere. Deuteronomio 33, verso 26 y 27, dice así: no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos, Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. No hay como nuestro Dios que cabalga en las nubes, hermano, y que se muestra en las nubes de gloria. 33, verso 26 y 27. Amén. Póngase de pie, oramos y damos gracias al Señor para que la gloria del Señor permanezca para siempre en nuestras vidas. Oremos, hermanos, póngase de pie. Bendito sea el Señor. Póngase de pie, hermano. Aleluya, bendito sea el Señor. Cierre sus ojitos, levante sus manos a los cielos. Padre, te alabamos, Señor, porque tú eres bueno ciertamente y para siempre es tu misericordia. Porque así está escrito, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Porque tú has hecho un pacto de misericordias eternas, tu siervo David. A través de Cristo, estas misericordias eternas han llegado a nosotros, Señor. Y en el día de hoy, Padre, tú nos tienes aquí. Por tu misericordia nos levanta, nos fortalece y nos esfuerza. Y anhelamos, Señor, en este día, por ese pacto de gracia y de poder, de amor, que tu fuego y tu presencia desciendan sobre nuestras vidas y nos inspiren a servirte con ahínco, con pasión, con fervor, de manera ardiente, Señor, celebrar y proclamar tu nombre cada día, cada mañana, cuando te busquemos en oración, cuando te busquemos en la lectura de tu palabra, cuando vengamos a la congregación, cuando prediquemos tu palabra, cada cosa que hagamos para ti, por ti, Señor, lo hagamos lleno del fuego de tu presencia, Señor, con la vida del Espíritu en cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre, que impartas esa vida en mis hermanos, en cada uno de los que están presentes, que descienda ese fuego, esa gloria al corazón de cada uno, a su templo, Señor. Llénalo de tu poder, del poder de tu fuerza, para que se levanten, para que resistan contra las acechanzas del enemigo, en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres Jehová vencedor, Dios de victoria. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya.